honor. Me siento realmente muy contenta de tener a la actual directora del Programa Universitario de Estudios de Género, que si ustedes no lo saben, pues precisamente es uno de los espacios en donde más se ha trabajado justamente en esta búsqueda de una transformación en la dinámica de las relaciones de género, y la doctora Ana Buquet precisamente representa parte de ese trabajo de tiempo atrás. Yo tuve oportunidad de tomar con ella un diplomado hace algunos años y la vida después nos llevó a estar ahora en estos lugares. Quisiera presentar brevemente y seguramente también sin hacer el honor que merece, con una breve semblanza, a la doctora Ana Buquet Correa. Ella es investigadora y, como ya dije, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Es doctora en Sociología en la UNAM, licenciada y maestra en Psicología, especializada en Género, Sexualidad y Educación. Es coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM. Es coordinadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Equidad de Género, RENIS Equidad. Es coordinadora en México del proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina, del programa Alfa 3, financiado por la Unión Europea, por el cual obtuvo el premio Margarita Bonventano 2013, otorgado por el presidente de la Universidad Libre de Berlín, en reconocimiento a su constante y amplio compromiso con los estudios de la mujer y de género, a sus méritos académicos en el fomento de la equidad y a su destacado empeño en el diálogo intercultural. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y docente en cursos especializados, seminarios y diplomados en temas de género, equidad y educación. Integrante al Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y postulante al Sistema Nacional de Investigadores de México. Organizadora de la Reunión Nacional de Universidades Públicas Camino para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior, conferencista y ponente en reuniones académicas e internacionales. Ha participado como evaluadora en el Programa Nacional de Posgrado de CONACYT y en proyectos de investigación, así como en la dictaminación de artículos académicos. Y cabe destacar que entre sus publicaciones más importantes se encuentran Intrusas en la Universidad, el año 2013, Transversalización de la Perspectiva de Género en la Educación Superior, Problemas Conceptuales y Prácticos, en el año 2011, Sistema de Indicadores para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior 2010, Políticas de Igualdad 2008, Principales tendencias de segregación por sexo en la UNAM 2007 y Presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía 2006. Es un honor y el día de hoy la doctora Ana Buquet precisamente nos hablará de cuáles son los avances y las dificultades que existen para la igualdad en las instituciones de educación superior, teniendo el antecedente y el trabajo precisamente en nuestra máxima casa de estudios. Un aplauso para la doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a la doctora Tania Rocha por esta invitación y a todas las personas que organizaron este evento. A mí me da muchísimo gusto. Creemos que una de las acciones más importantes en la universidad es que todas las facultades, las escuelas, los centros, los institutos desarrollen actividades sobre los temas de género para que se pueda difundir este conocimiento, esta perspectiva que nos permite mirar una serie de problemáticas sociales que están ocultas, invisibles, en un proceso de naturalización de la cultura.
Yo, bueno, soy psicóloga, como verán. Estudié la licenciatura en Psicología Social en la UAM Xochimilco, pero la maestría en Psicología Clínica la hice aquí en la facultad. Luego me desvié un poquito, hice el doctor. Perfecto, ok. Entonces, bueno, les estaba compartiendo esto que pensamos desde el Programa Universitario de Estudios de Género, que es la entidad académica en la universidad, que busca vincular y articular y promover los estudios de género, la importancia de hacer este tipo de actividades en las facultades. Entonces, yo les quiero hablar, porque es una de mis áreas de especialidad, de las problemáticas de género que hay en las instituciones de educación superior, pero particularmente quiero compartir con ustedes las que hay en la UNAM. Y cómo es que sabemos cuáles son las problemáticas que hay en la UNAM es gracias a un área del PUEC que se ha ocupado de hacer investigaciones aquí adentro de la universidad. Investigaciones que se ocupan de analizar las condiciones de mujeres y hombres en nuestras tres poblaciones universitarias. Estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de personal académico y estamos hablando de personal administrativo. ¿Y qué hacemos con...? Yo me voy a parar, si no les importa, y así voy viendo la presentación. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Hacemos radiografías, esto quiere decir que analizamos las bases de datos de la universidad, de estos tres grupos universitarios, para ver en dónde están las mujeres y dónde están los hombres en relación a distintas cosas que son importantes para entender las formas en las que se manifiesta la desigualdad adentro de las universidades. Y también hacemos diagnósticos, o sea, además de analizar las bases de datos, hacemos encuestas, hacemos grupos focales, hacemos entrevistas a profundidad. Por cierto, el diagnóstico que hicimos sobre la UNAM, el último que está aquí en la lámina, hicimos grupos focales y entrevistas en tres facultades. La Facultad de Ingeniería, como una facultad considerada masculina en su composición estudiantil, la Facultad de Derecho, considerada mixta, y la Facultad de Psicología. O sea que algunos de los resultados considerada femenina por su composición estudiantil. Así que algunos de los resultados que yo les voy a mostrar provienen también de esta facultad. Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes qué problemas encontramos y luego comentarles qué está haciendo la universidad y qué está haciendo el PUEC y qué están haciendo un montón de académicas de distintas entidades universitarias, un caso es la doctora Tania Rocha, para promover el tema de género, la perspectiva de género, los estudios de género, acciones que ayuden a mejorar las condiciones de igualdad adentro de la universidad. Y recordemos que lo que mejoremos adentro de la universidad siempre va a ser un espacio multiplicador en otros espacios sociales. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué encontramos en la UNAM? Encontramos fuertes tendencias de segregación vertical y horizontal. Yo ahora voy a mostrarles algunas gráficas para que esto sea más aprehensible, ¿no? para todas las personas que están escuchando.
encontramos discriminación en el ambiente laboral, encontramos acoso y hostigamiento en la universidad y un tema que nos llama mucho la atención también, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Entonces, miren, esta es la primera gráfica que yo quiero compartir con ustedes. Esta es de personal académico. ¿Qué es lo que podemos observar en el personal académico de la UNAM? Tenemos 3 nombramientos académicos de carrera, que son técnico académico, profesor de carrera e investigador, ¿no? Y el nombramiento de técnico académico es de menor estatus que el nombramiento de profesora de carrera o investigadora, y a su vez cada uno de estos nombramientos tienen niveles internos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En amarillo ustedes ven a las mujeres, en azul ven a los hombres. Y si se fijan, las mujeres en esta gráfica representan una especie de resbaladilla, va hacia abajo. ¿Y de dónde a dónde va hacia abajo? Las mujeres están fuertemente presentes en el nombramiento de técnico académico, pero además en el nivel más bajo de este nombramiento, o sea, en el nivel A, ¿no? Van disminuyendo su participación. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el técnico académico, no sé si lo alcanzan a ver, es la tercera columna. En vez de 53% de mujeres que hay en el titular A, hay 46% cuando es titular C, que es el máximo nivel en los 3 nombramientos. Titular C es lo máximo a lo que se puede llegar. Si luego vemos las 3 siguientes hileras, las mujeres van disminuyendo también en profesora de carrera, ¿sí? Y en profesora de carrera titular C hay muchas menos que en titular A. Y esta situación se pone mucho peor cuando estamos hablando del nombramiento de investigadoras. Entonces, si ustedes se fijan, en general hay menos investigadoras que investigadores en la UNAM, pero además las investigadoras titular C disminuyen mucho más, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotras llamamos segregación vertical, que es la segregación que tiene que ver con la jerarquía. Todo esto trae muchos problemas, ¿no? Pero uno muy evidente es que las mujeres como colectivo de académicas perciben menos ingresos anuales, porque ocupan los cargos con menores ingresos anuales, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Qué otra forma de segregación hemos encontrado? Las disciplinarias, ¿no? Segregación disciplinaria. Y acá, esta gráfica está dividida entre los 2 subsistemas que hay en nuestra universidad. Nuestra universidad, además de las facultades y las escuelas, tiene institutos, centros y programas de investigación. Estas entidades académicas se organizan en 2 subsistemas. El subsistema de la investigación científica, donde están las ciencias duras y las ciencias de la vida también, y el subsistema de humanidades, donde están ciencias sociales, humanidades y artes. Y entonces ustedes aquí pueden ver, ¿no?, que las mujeres también están mucho más representadas en las ciencias sociales, en las humanidades, en las artes, y mucho menos representadas en los institutos y centros de investigación científica. La siguiente, por favor. En este caso, lo que yo les estoy mostrando es una combinación de 2 formas de segregación. La segregación vertical, o sea, la jerárquica en los nombramientos, junto con la segregación horizontal, o sea, la segregación disciplinaria. ¿Y qué pasa aquí? Como las mujeres estamos menos presentes en las áreas duras de las ciencias, y esto tiene que ver evidentemente con los estereotipos y con los roles de género, ¿no?, que luego podemos ahondar un poquito más en estos temas, ¿no?, porque todo lo que yo les voy a mostrar ahora es consecuencia de un sistema de relaciones de género que ubica
socialmente, pero también subjetivamente, y para aquí, para esta facultad, es muy importante entender la parte subjetiva y la constitución de las identidades y de las identidades de género en particular, intervienen de manera definitiva en los lugares que las mujeres y los hombres ocupamos en la vida social, en la vida pública y en la vida privada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se combinan estas dos formas de segregación? Hay menos mujeres titular C y hay menos mujeres en la ciencia. Y entonces, cuando sacamos la proporción de investigador titular C por áreas de conocimiento, la cantidad de investigadoras titular C que hay en investigación científica disminuye al 19%. Entonces, eso nos muestra cómo las mujeres se van decantando en los niveles más altos de los nombramientos y en algunas disciplinas que todavía hoy en día se consideran que no son apropiadas para las mujeres. Bueno, acá hay estudiantes, ¿no? Y esto es segregación disciplinaria. Entonces, fíjense. Para ustedes, del lado izquierdo de la gráfica, tienen, igual, seguimos las mujeres en amarillo, los hombres en azul. Del lado izquierdo tienen a la Facultad de Ingeniería. Y del lado derecho tienen, les voy a mencionar tres que hay de este lado: la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Psicología. ¿Qué pasa con esta forma de distribución de las vocaciones? Porque podríamos pensar que esto es una forma de distribución de las vocaciones. Hay quienes dicen, pero eso es una elección libre que se produce a lo largo de la vida de las jóvenes, de los jóvenes. Las instituciones no pueden hacer nada al respecto para cambiar esto, y además, ¿por qué habría que cambiarlo, no? También esa puede ser una pregunta. Cambiarlo tiene una razón muy importante, ¿no? La razón es que el potencial humano de hombres o de mujeres pueda ser aprovechado en todas las áreas de desarrollo del conocimiento, de la innovación, de la ciencia, de la tecnología. Tiene que ver con que la vocación que se va formando libremente, en realidad no se va formando libremente, sino que se va configurando muy apegada al orden de género. Hay una enorme cantidad de mecanismos institucionales, de significados culturales, de imaginarios sociales compartidos y de subjetividades que se acoplan y se adaptan a todos esos mensajes, que llevan a sentir, a percibir, a creer, a pensar que las mujeres somos más apropiadas para algunas actividades y los hombres son más apropiados para otras actividades diferentes, ¿no? Pero esto está modelado por la cultura y tiene una larga historia. Estamos hablando no de siglos, estamos hablando de milenios, ¿no? Que se ha construido este sistema de género, que se sostienen estereotipos en roles, en lugares, en tiempos diferenciados sexualmente. Nosotros vivimos en un mundo que está diferenciado sexualmente, ¿no? Y esto lo que hace es que a veces le otorga como un sexo a los espacios y a las actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres nos orientamos más por estas áreas? Enfermería, trabajo social, psicología, y los hombres por aquellas. Porque estas áreas representan las actividades con las cuales las mujeres estamos asociadas desde lo cultural, pero que se transforma como en algo que fuera natural. No sé si me explico, ¿no? Las mujeres somos buenas y estamos
destinadas de alguna manera por la biología. Este es el discurso, no crean que este es mi discurso, sino el discurso que sitúa a las mujeres en estos lugares, ¿no? Las mujeres adecuadas para educar, para cuidar, para atender a las otras personas, ¿no? Y de una u otra forma estas funciones sociales se van incorporando en nuestras mentes, en nuestros cuerpos también, porque también el género hace que nuestros cuerpos se comporten de manera diferente, ¿no? No solo nuestra forma de percibir y de pensar el mundo. Entonces, ¿qué sería importante de promover un cambio en la distribución disciplinaria de hombres y mujeres? Evidentemente que tengamos un espectro mucho más amplio de elegir lo que queremos hacer en la vida sin que haya modelos o estereotipos que nos limiten en esas elecciones, ¿no? Poder aprovechar el talento de hombres y mujeres en todos los campos de conocimiento. Pero además acá hay otro tema, y es que las mujeres, si en su mayoría se dedican a estas actividades, cuando salen al mercado de trabajo, sus opciones de ingreso siempre van a ser más bajas que si se dedican a ser ingenieras, arquitectas, economistas, ¿no? O sea, las disciplinas y los campos de conocimiento están valorados en el mercado de una manera diferente. Entonces, sí es importante que se busque una distribución no definida por los mandatos del género, ¿no? Para que podamos abrir todas estas posibilidades sociales y adentro de la educación superior también. Fíjense lo que pasa con el personal administrativo. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente no hay mujeres en algunas ramas, ¿no? Ramas se les llama así a la distribución de oficios y especialidades, y están muy presentes en otras. Y fíjense que acá hay otro asunto a considerar, y tiene que ver con que la cantidad de oficios masculinos, y siempre lo voy a decir entrecomillado, porque cuando decimos que son masculinos es una construcción social, ¿no? Pero los oficios masculinos son tal la cantidad, y los oficios femeninos en estas ramas son tan pocas, ¿sí? Tan pocos, que las mujeres tienen muchas menos espacios en donde incorporarse laboralmente, y los hombres tienen una gama mucho más amplia de actividades y oficios para desempeñar sus funciones. Bueno, y ni que hablar con los espacios de toma de decisiones de nuestra universidad. Ustedes seguramente conocerán, ¿no?, que tenemos algunos órganos de decisión importantes, como la Junta de Gobierno o el Consejo Universitario, y en todos estos espacios, bueno, y las autoridades, ¿no?, que son directoras, directores de facultades, escuelas, institutos, siempre hay menos mujeres. Entonces acá de nuevo tenemos un problema de justicia, un problema de ingresos también, ¿no?, porque siempre son los cargos mejor pagados. Y tenemos un problema en que hay una baja representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Bueno, con este cuadro les quiero mostrar que esto no pasa solamente en la UNAM, pasa en México, en todas las universidades. Acá podemos ver, por ejemplo, y nos llama la atención que en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, hay un 6.7% de mujeres en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, imagínense qué pocas mujeres están en cuerpos colegiados, como directoras, como directores, como altas funcionarias. Pero además esto no solo pasa en México, esto pasa en todas las universidades del mundo. Incluso en aquellos países
que muestran índices muy altos de desarrollo en temas de igualdad de género, sigue habiendo esta problemática. Las mujeres tenemos lo que se conoce como un techo de cristal para subir a los espacios más importantes en donde se toman las decisiones, en donde se gana más dinero y en donde hay más reconocimiento también. Acá también hay un tema de reconocimiento. Las mujeres estamos mucho más en aquellos lugares en donde no hay reconocimiento, como pasa dentro de la casa, ¿no? Con todas las actividades que se desarrollan adentro de la casa, que no tienen ni un reconocimiento social, ni un reconocimiento económico, ¿no? Porque es un trabajo no remunerado lo que se hace en la casa. Bueno, hasta ahí los números duros, los datos de las bases de datos de la universidad, ¿no? Esta información que les presento ahora es producto de las encuestas que hemos hecho en la universidad. Y quiero decirles que este es un tema muy escabroso y muy complicado para mucha gente, ¿no? Porque de por sí es difícil reconocer que existe los temas de acoso y de hostigamiento sexual. Es un tema complejo, pero es mucho más complejo reconocerlo en universidades, porque pensamos que en las universidades estas cosas no suceden o no deberían de suceder. Y sí suceden. Suceden en la UNAM y vuelvo a insistir, suceden en todas las universidades del mundo, porque se estudia muchísimo el tema de género adentro de las instituciones de educación superior. Y el problema está en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, en las universidades europeas, en Australia, en América Latina, en todas partes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, de las personas que nosotros encuestamos, pero es una encuesta representativa, entonces no sé si ya están manejando todo el tema estadístico, ¿no? Pero las encuestas representativas, que son muy difíciles y complejas de aplicar, nos permiten generalizar este resultado a la población global, ¿no? En este caso voy a hablar de la población estudiantil. Y la población estudiantil, las mujeres encuestadas, y por lo tanto estamos de la población estudiantil en Ciudad Universitaria, el 49.3% dice haber sufrido algún acto de hostigamiento. Esta es una cifra altísima, altísima. No necesariamente los actos de hostigamiento y de acoso son todos del mismo nivel, ¿no? Hay distintos grados, pero cualquier grado es muy malo, hasta el mínimo, ¿no? También en la población administrativa es un tema muy grave, ¿no? 59.3% de las mujeres han planteado que han sufrido algún acto de hostigamiento. Además, esto lo enmarcamos en el tiempo porque no queríamos saber si desde hace 50 años para acá ha sufrido algún acto de hostigamiento. Lo preguntamos en los últimos 3 años para medir el ambiente actual de la universidad. Y en donde menos se presenta es en la población académica, pero también es altísimo, ¿no? O sea, es prácticamente un 40%. Entonces, hay problemas en la universidad. Y esto nuevamente responde a este sistema de relaciones de género. Y viene desde muchos lugares. Pero la mujer como objeto sexual, ¿sí? Y la mujer como objeto sexual disponible para los hombres es uno de los temas centrales que todavía permanecen en este fenómeno tan desagradable, ¿no? Que es que las mujeres se tienen que cuidar en la calle, se tienen que cuidar en el transporte público, se tienen que cuidar en la escuela,
se tienen que cuidar en los antros, las mujeres se tienen que cuidar en todas partes para no sufrir acoso y hostigamiento sexual. En la calle es algo muy impresionante, ¿no? Pero además esto está tan naturalizado que muchas veces los hombres piensan que decirle piropos a una mujer o seguirla o ofrecerle insistentemente salir a algún lado o ofrecerle una copa, creen que es halagador y creen que es galante. ¿Por qué? Por esto mismo que yo les digo, porque está naturalizado. Las mujeres somos objetos disponibles, ¿no? Y véanlo en los anuncios. Yo no sé si ustedes se han fijado en la publicidad, que es otro de los mecanismos que nos ayuda a mantener este orden de género que hace tanto daño a la sociedad, ¿no? Pero los anuncios, las mujeres como objeto sexual aparecen sistemáticamente. No importa si se va a vender la llanta de un coche, aparece una mujer espectacular. No importa si se va a vender un perfume o si se va a vender un mueble o si se pretende promover una cuenta bancaria. Siempre las mujeres son el adorno de estos anuncios, siempre son el objeto que va a llamar la atención para la compra, ¿no?, de estos productos. En fin, hay muchísimos mecanismos, ¿no?, para sostener esta imagen de la mujer como objeto sexual y como objeto disponible. Fíjense que desde el psicoanálisis hay un planteamiento muy interesante con respecto a la sexualidad, y seguramente la mayoría de acá lo conoce, que tiene que ver con ser activo o ser pasivo en las relaciones sexuales, ¿no? Y esto a su vez se desprende en ser sujeto o ser objeto, ¿no? Y acá la cultura, no es culpa del psicoanálisis, ni mucho menos de Freud, pero la cultura establece posiciones diferenciadas en los roles que se juega dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, el hombre tiene que jugar el papel activo dentro de la sexualidad y la mujer el papel pasivo. Y esto también, por supuesto, es otro de los elementos que abonan a que todavía las mujeres sean vistas como objetos disponibles para satisfacer el deseo sexual de los hombres, ¿no? Y también la lógica de los hombres como sujetos de deseo, ¿no?, y las mujeres como objeto de deseo, o sea, las mujeres deseadas por los hombres. La siguiente, por favor. Bueno, y acá hay un tema que van a pensar que no tiene nada que ver ni con la desigualdad en las instituciones de educación superior ni con la psicología, pero tiene que ver con todo eso. Y es lo que pasa adentro de las casas, ¿no? Fíjense que todavía, 2014, siglo XXI, las mujeres seguimos siendo las principales responsables de todas las actividades que ocurren en el ámbito doméstico. El ámbito doméstico sigue siendo el espacio de las mujeres. Sigue siendo un espacio en donde las mujeres tienen que resolver lo que pasa allá adentro. Nuevamente, estamos hablando de las mujeres vinculadas a la naturaleza, ¿no? Por supuesto, a través de sus procesos reproductivos, ¿no?, como el embarazo, la gestación, el parto. Pero, pues una vez que nace el bebé, todo lo demás lo podríamos compartir, ¿no? Sería la propuesta ideal. No solo los cuidados de bebés, sino todo lo que implica la casa, lavar los platos, hacer las camas, limpiar los baños,
planchar, comprar el súper, hacer la comida, etc. La cantidad de actividades que hay dentro de un hogar son infinitas. La administración, además de que haya todo en la casa, ¿no? Y otra cosa muy importante es la administración de los afectos en los hogares, que es algo que requiere de mucha energía. ¿Quiénes son las personas que adentro de los hogares están tratando de conciliar los problemas que hay entre hermanos, los problemas que hay entre el papá con los hijos, que una se sienta bien, que el otro también se sienta bien? Toda esa energía de estar buscando equilibrios adentro de la casa entre todos sus integrantes también son actividades que desarrollan las mujeres. Entonces acá estos datos lo que nos muestran, y fíjense, estamos hablando de investigadoras e investigadores de la UNAM. Nos dicen las investigadoras que dedican al cuidado de sus hijos y de sus hijas 20 horas a la semana, y los investigadores dedican 10. Y a todo lo demás, a preparar alimentos, al cuidado de la ropa, la limpieza de la casa, las investigadoras ocupan el doble de tiempo que los investigadores. Entonces, les voy a mostrar en cifras lo que esto significa de manera acumulada. Esto significa que, por ejemplo, las investigadoras, que es la tercera fila de aquí, acumulan 2.2 meses al año en el tiempo que dedican a las labores domésticas. Si lo vemos en una trayectoria académica, la carrera académica demora muchos años, ¿no? 30 años puede demorar una carrera académica para llegar a ser titular C, eso que les mostré antes. En 10 años las mujeres invierten prácticamente 2 años enteros en todo el trabajo que hay que hacer adentro de las casas. Entonces podemos preguntarnos, si tenemos un investigador y una investigadora, y el investigador de los 10 años de trayectoria los usa completitos para hacer su carrera académica, y la investigadora de los 10 años, más de 2 los tiene que dedicar a temas familiares, obviamente no hay igualdad en las condiciones que tienen la investigadora y el investigador para avanzar en su carrera académica, ¿no? Además de que, como yo ya lo comenté, el trabajo doméstico, que es un trabajo indispensable para la sociedad no funcionaría si ese trabajo no se hace, es un trabajo muy ingrato porque no se reconoce, porque no se paga. No se paga cuando lo hace la esposa o la mamá o las hermanas, ¿no? Sí se tiene que pagar si lo hace una persona externa, muy mal pagado en México y en América Latina, pero se paga. En Europa, en Estados Unidos esto es muy diferente, ¿no? Entonces es un trabajo ingrato en ese sentido, es maravilloso porque es el trabajo que reproduce a la familia, ¿no? Reproduce la fuerza de trabajo. Pero además es un trabajo que no acaba nunca, ¿no? Los trabajos de oficina, los trabajos en instituciones, uno va a trabajar, está mucho tiempo en ese lugar, pero cuando sale de ahí se terminó, ¿no? Pero el trabajo de la casa no se acaba nunca, ¿no? No tiene principio, no tiene fin. No tiene vacaciones, no tiene días hábiles, no tiene fines de semana. Entonces, todas estas son problemáticas que vienen de este sistema de relaciones sociales llamado orden de género, ¿no? Y justamente desde el PUEC, creo que esta ya es la última lámina, a ver. Ah, no es cierto, si yo les tengo que hablar de todo lo que ha hecho la universidad. Me voy a ir un poco más rápido porque si no se me va a pasar el tiempo. Bueno, pero cerrando, esto que yo les muestro que pasa en la universidad es un ejemplo de lo que produce el orden de género, las diferencias arbitrarias, culturales, creadas a lo largo de siglos entre hombres y mujeres. Se manifiesta en la educación superior, pero se manifiesta en todos los espacios sociales, ¿no? Entonces esto es
simplemente un ejemplo de lo que produce el orden de género. Ahora, ¿qué está haciendo la universidad? Este es un tema muy importante y es muy importante que ustedes sepan qué está haciendo su universidad con respecto a esta problemática. Una cosa muy importante es que en 2013, el año pasado, se publicaron los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM y sería excelente que los leyeran. Están en las páginas web de todas las entidades y dependencias de la UNAM, están en el portal de la UNAM. ¿Por qué es interesante que los lean? Porque van a ver la cantidad de obligaciones que tiene la universidad y la cantidad de derechos que la comunidad universitaria tiene que promover, porque estos lineamientos no actúan por sí mismos, ¿no? Es necesario que la comunidad se mueva para hacer que se pongan en marcha en las entidades, en las escuelas. ¿Qué otra cosa muy importante tenemos en la universidad? Tenemos la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Este es un espacio en donde se discute la situación de la desigualdad de género en la universidad y se proponen medidas para toda la universidad. Pero también es un espacio al que ustedes pueden escribir por cualquier razón, ¿no? Por razones de discriminación, porque tienen una propuesta, por lo que ustedes quieran. Es un espacio que recibe correspondencia de toda la universidad y que está creada justamente para avanzar en estos temas adentro de la universidad. Me voy a seguir esto. Bueno, desde el PUEG hacemos otras acciones, hacemos campañas de difusión. No sé si les ha tocado verlas. Hicimos una en el 2010 y otra en el 2014, en este año, donde los pumabuses van con frases de igualdad y había unas letras muy grandes en el campus de CEU, no sé si las vieron, tenía que ver con esta campaña. Y sabemos que causa buenos resultados, entre otras razones porque aumentan las denuncias por discriminación, por acoso y por hostigamiento. O sea que de alguna manera las campañas están transmitiendo, están poniendo el tema sobre la mesa. Hacemos muchas actividades educativas, hacemos talleres de sensibilización, los hemos hecho en la facultad y los seguiremos haciendo en la facultad. Talleres de sensibilización en género los hacemos para estudiantes, para académicos, para administrativos. Trabajamos con todas y todos los abogados de la universidad para que se sensibilicen en género, para que sepan qué es el acoso y qué es el hostigamiento. Trabajamos en las preparatorias, trabajamos con el personal académico para enseñarles la perspectiva de género y que cuando den su materia tomen en consideración todos los sesgos que produce el conocimiento sin ser mirado desde esta perspectiva. Porque, bueno, este es un tema muy complicado que tendremos que discutir, pero sabemos, ¿no?, que ha habido muchos mecanismos que producen verdades a medias, ¿no? Producen historias a medias, producen conocimiento a medias, porque no se está ni reconociendo la participación de las mujeres a lo largo de la historia, pero además no se está reconociendo desde muchas disciplinas que las desigualdades de género no son producto de la diferencia sexual, son producto de las desigualdades que produce la cultura, sosteniéndose o utilizando como argumento la diferencia sexual, ¿no? Entonces acá hay un tema muy importante. La diferencia sexual entre hombres y mujeres no produce desigualdades, ni produce la cantidad de diferencias que hay entre hombres y mujeres. Todas esas diferencias y todas esas desigualdades son construidas desde la cultura, desde lo social,
y también desde lo subjetivo, porque cada una y cada uno de nosotros reproducimos el orden de género. Bueno, esta no la habíamos visto ya, la tengo repetida, a ver. No estás yendo para atrás, ¿no? Para adelante. Ahí está, muy bien. Entonces, cerrando un poco es decirles que para el POC es muy importante promover el conocimiento de esta perspectiva, entender lo que produce hacer visible estas diferencias, ¿no? Y que la universidad está verdaderamente consciente de que hay problemas fuertes. Es más, déjenme decirles, no están las láminas porque todavía no es un hecho, pero se está discutiendo un protocolo para atender el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la discriminación y la violencia de género en la UNAM. Esto les puede mostrar que la realidad es complicada, ¿no? O sea, si la universidad se está ocupando de generar estos documentos y estas estructuras es porque se sabe que hay un montón de problemáticas de género y la universidad las reconoce y se ocupa en este sentido de proponer estructuras, marcos normativos y acciones para mejorar estas condiciones. Bueno, yo lo dejo por aquí. Muchas gracias por su atención y estaremos haciendo algún diálogo o preguntas, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Ana Duquet. Como ustedes vieron, pues efectivamente tenemos una situación crítica, ya lo dijo ella, así que me gustaría aprovechar, considerando que es una mujer sumamente ocupada y que es difícil que pueda tener este tipo de oportunidades y contactos, pues que aprovechemos para hacerle preguntas o inquietudes que ustedes tengan en términos de lo que ya nos platicó. Así que dejo el espacio abierto para preguntas. Tenemos una falla con el micrófono, pero si pueden hablar alto. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, levanten su mano. Inquietudes, dudas, experiencias que contar en esta universidad. Sí. Fuerte, por favor, porque no nos alcanza el micrófono. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Se tiene algún dato? Digo, bueno, se tienen estadísticas acerca de la población femenina en general aquí en la UNAM, pero ¿se tiene algún dato acerca de la población femenina que tenga otra, digamos, otra agravante hacia la discriminación? Por ejemplo, la población femenina indígena o con discapacidad física. Es muy interesante tu pregunta porque efectivamente eso nos abre un tema central, ¿no? Y es, ni todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres son iguales. Hay múltiples formas de discriminación, de desigualdad. Y ahora en el cual estamos trabajando un proyecto también en instituciones de educación superior, lo estamos trabajando con la Unión Europea, en el que estamos incluyendo distintos marcadores de desigualdad social. Entonces, evidentemente tenemos sexo, género, raza, etnia, clase social, discapacidad, edad y diversidad sexual. Y sabemos que las desigualdades no se suman, ¿no?, de manera aritmética, o sea, esta mujer sufre discriminación por ser mujer y además sufre discriminación por ser indígena y además sufre discriminación por ser lesbiana y además sufre discriminación por tener una discapacidad. No se suma de esa manera. La forma de discriminación que se produce en esa mujer es muy específica y es distinta a la discriminación que se produce en otra mujer con otras características. Entonces, en ese sentido,
Tu pregunta me parece muy importante. Y en la universidad no hemos avanzado mucho en eso. A través de este proyecto justamente hicimos un diagnóstico de si las bases de datos de la universidad tienen ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, cuántas estudiantes, mujeres indígenas, cuántos estudiantes, hombres indígenas hay en la universidad. Eso hay un aproximado, ¿no? Se está haciendo. Se pregunta, ustedes sabrán, ¿no? Porque yo les hablo así porque la mayoría tiene aspecto de estudiantes, ¿no? Pero si hicieron sus cuestionarios de ingreso y demás, se preguntan una serie de cosas sobre si hablan una lengua indígena, si, etcétera, ¿no? Bueno, esas preguntas están orientadas a conocer el porcentaje de población indígena que tenemos en la universidad. También les preguntan cosas sobre el nivel socioeconómico, ¿no? Que cuántos, si tienen celulares, que si tienen esto, lo otro. Eso va orientado a conocer el nivel socioeconómico. Entonces, en la población estudiantil tenemos elementos para saber por sexo, por nivel socioeconómico y por raza étnica, ¿no? No se han realizado esos análisis. Ahora, no tenemos esa información en la población académica y no tenemos esa información en la población administrativa. Y una de las cosas que está haciendo este proyecto de la Unión Europea, que somos 16 países y 16 universidades de distintos países, es justamente solicitarle a las instituciones que tengan, que recolecten esta información. ¿Para qué nos sirve? Porque nos interesa que las universidades incluyan a las clases sociales más desfavorecidas, que incluyan a los grupos étnicos que están más excluidos socialmente, que incorporen a la gente con discapacidad, que la diversidad sexual sea parte de la vida cotidiana de la universidad y no sea un sistema de discriminación, ¿no? Todo esto se quiere promover, pero es un proceso, ¿no? Estamos en ese proceso, que la universidad primero cuente con esa información y segundo, que esa información permita promover políticas, digamos, que busquen atraer a estos grupos que son excluidos, además por esta otra gran cantidad de marcadores de desigualdad social. A mí me gustaría preguntarte, pensando un poco en el trabajo que hago, hablabas de estos talleres de sensibilización, de este trabajo pues justo para generar, decíamos hace rato en la otra ponencia, no solo sensibilizar, sino generar una conciencia crítica alrededor del tema y de por qué nos involucra a hombres, a mujeres y en general a todos los seres humanos. ¿Qué es lo que tú has encontrado, digamos, en este trabajo de los talleres como resistencias y qué cosas has encontrado como oportunidades para realmente incidir hacia un cambio? Porque lo que yo veo, y es desafortunado decirlo, pero muchas veces entre mis colegas en esta misma facultad, pues se habla de, ahí estás haciendo tus cositas, ¿no? Es decir, desde ese nivel, desde ese discurso es como se entiende eso. Entonces, en tu experiencia, en el trabajo que se ha hecho, ¿cuáles son las resistencias más grandes que ustedes han encontrado y al mismo tiempo las oportunidades de cambio un poco para esperanzar? Bueno, las resistencias más evidentes son que nos cuesta mucho trabajo organizar los talleres, ¿no? Desde el PUEC vamos a las facultades, venimos a la Facultad de Psicología y ofrecemos estos talleres de sensibilización y muchas veces nos dicen que no, que por ahora no es posible, otras veces nos abren las puertas, pero cuando se convoca va muy poca gente, ¿no? Yo creo que ese es un claro síntoma de resistencia sobre el tema, ¿no? Ahora, cuando se incorporan a los talleres
la gente que participa en los talleres sale feliz. Primero porque son talleres muy lúdicos, no son talleres pesados, son talleres divertidos que realmente destapan muchas cosas a través de ejercicios, ¿no? De técnicas que se usan para generar distintas dinámicas. Y quienes han salido de estos talleres los evalúan de una manera muy positiva, ¿no? Porque plantean que les permite reflexionar sobre sus propias relaciones en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, ¿no? Permite reflexionar sobre muchas cosas. Ahora, todos los temas que tratamos en los talleres generan algunas resistencias. El de violencia y discriminación normalmente genera mucha resistencia, porque cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, puede entenderse que estamos hablando mal de los hombres y que estamos defendiendo a las mujeres, que yo creo que es importante aquí dejarlo claro. O sea, ni las mujeres somos víctimas ni los hombres son victimarios, ¿no? Las mujeres y los hombres somos resultado de un sistema de organización social. A mí me parece muy importante decir esto porque cuando se habla de estos temas pareciera que se está culpando a una persona en particular, y no es eso. O sea, es un sistema, ¿no? Es un sistema que está anclado en la cultura, que está anclado en lo simbólico, que está luego traducido al imaginario colectivo, ¿no? Estas imágenes socialmente compartidas que tenemos y que luego a su vez se producen prácticas sociales, ¿no? Y esta parte del nivel individual, ¿no? de las identidades de género, que entre, digamos, una amplia gama de posibilidades, normalmente las mujeres nos ajustamos a lo femenino, ¿no? Y los hombres se ajustan a lo masculino. Entonces, hay muchas resistencias porque además es desmontar una concepción que hemos creído que es normal o que es natural, ¿no? Y desmenuzarla y mostrar su carácter cultural, su carácter construido, su carácter cambiante y su posibilidad de transformación también, ¿no? Yo te diría que básicamente son las cosas así centrales que nos pasan en estos talleres, pero cuando quieran en la facultad, con mucho gusto, venimos a dar esos talleres. Creo que nos vamos a tomar la palabra y si estás de acuerdo en la siguiente jornada no lo habíamos hecho porque, pues bueno, estamos empezando con esto, pero podemos generar el espacio para estos talleres y que puedan ustedes participar. Y bueno, si están dispuesta antes, la verdad es que ustedes no se dan cuenta, pero que estén aquí es muy significativo porque esta facultad se caracteriza por ausentismo, no solo de los y las académicas, sino también de los y las estudiantes. Entonces, agradecemos muchísimo esto. Vamos a tomarle la palabra a la doctora Ana Burquet de poder participar en estos talleres. ¿Alguna otra pregunta o inquietud que tuvieran? Sí. Bueno, yo soy trabajadora social y de hecho me encuentro haciendo mi tesis respecto a un análisis de la investigación de la actividad científica de las investigadoras en trabajo social a partir de su condición de género, y justamente en estas aproximaciones me surgen varias dudas. Los lineamientos, ya los conocí algunos, pero me gustaría saber si específicamente hay alguna propuesta, línea de investigación, algún proyecto que se aboque a estas instituciones, ¿no? Ejemplo, ENEO, la ENS, Psicología, sobre el compromiso que están asumiendo o no frente a poner en el tema sobre la mesa de cómo los mandatos de género influyeron o se ven presentes en la formación de sus estudiantes mujeres. Es cierto que son carreras altamente feminizadas y a mí me surge la pregunta, partiendo de mi propia experiencia,
cómo o bajo qué lineamientos se nos está formando en estas instituciones, ¿no? O por qué el género no figura como una pieza angular en nuestra formación y posteriormente en nuestro ejercicio profesional. Entonces existe como algún lineamiento o alguna propuesta para regular como el compromiso de las instituciones para nosotras los estudiantes. Bueno, sí, fíjense que en los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que es un documento muy, muy importante, pero hay que hacerlo funcionar. Uno de los temas centrales es la incorporación de la perspectiva de género en planes y programas de estudio y también la creación de posgrados en estudios de género. Es curioso que la UNAM, la verdad es que nuestra universidad es una de las universidades más importantes de América Latina, si no es que la más importante, ¿no? Y es una institución maravillosa. Y la expectativa de quienes están en el extranjero y vienen a la UNAM es que la UNAM debería de tener maestría y doctorado en estudios de género, ¿no? Y no lo tenemos. Estamos trabajando en ello, pero como dice la doctora Tania, ni siquiera tenemos materias obligatorias en estudios de género. Hicimos una experiencia, el PUEC desarrolló una asignatura sobre perspectiva de género para licenciatura y tuvimos la suerte de que la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, que déjenme decirles que es una de nuestras sedes afuera del Distrito Federal, la UNAM tiene distintas escuelas en otros estados, ¿no? El director de esta escuela, de la Inés Morelia, y su secretaria académica, nos tomaron la oferta de esta materia y la incluyeron de manera transversal y obligatoria en todas sus licenciaturas. Y es la única entidad de la UNAM que ahorita tiene una materia transversal sobre perspectiva de género. Ahora los lineamientos lo dicen, ¿no? Los lineamientos plantean que las carreras, los planes, los programas de estudio tienen que tener por lo menos una materia en perspectiva de género, ¿no? En eso también estamos trabajando, justamente. Que todas las carreras, y no solo trabajo social ni psicología, sino ingeniería, arquitectura, deben de tener una materia sobre estudios de género que permita que sus estudiantes conozcan esta perspectiva y si quieren, ¿no?, la incorporan y trabajan con ella a lo largo de su formación, ¿no?, y con su tesis, etcétera, etcétera. Yo tengo un seminario justamente sobre tesis, ¿no?, con perspectiva de género, y vienen jóvenes de distintas carreras porque no hay en las facultades estos espacios, ¿no? Entonces es un tema en el que hay que trabajar, por supuesto. Hay mucha gente en la universidad trabajando estudios de género, no solo el PUEC, eso también es importante que lo sepan. En muy poco tiempo en la página del PUEC vamos a tener actualizado el directorio de académicas y académicos de la UNAM que trabajan estudios de género y sus líneas de trabajo y sus entidades de adscripción para que quien tenga interés pueda buscar a la persona adecuada con sus intereses, ¿no? Pero es un trabajo muy lento, aunque ustedes no lo crean, es mucho más complicado transformar la cultura que transformar a la naturaleza. Entonces, esta es una maquinaria simbólica muy poderosa que se transmite a través de todos los espacios y transformarla no es sencillo, ¿no? Pero hay que hacer este tipo de cosas, meter materias, hacer talleres de sensibilización, campañas, etcétera, ¿no? Estaban comentando de los talleres en la preparatoria. Pues estaban comentando los talleres de preparatorias y yo siento que es muy importante
porque me tocó ver a mis compañeros y aparte ver en otras escuelas de que los mismos alumnos saben que las mujeres pelearon mucho para hacer equidad de género, pero por lo mismo ellos dicen una cosa pero hacen otra. Dicen, no, es que la equidad de género está bien y todo eso, pero, o sea, también son como un tipo de tener un estereotipo de la mujer, de que ellos no pueden hacer algo, digamos, hacer el quehacer en la casa como usted lo comenta, o ayudan pero muy poco, pero también al mismo tiempo como que en el transporte público se ve mucho de que llego a un lugar y hay una mujer, pues yo me siento o me hago dormido para no ceder el lugar. Y así dicen muchos. Ellos peleaban por la equidad de género, entonces nos tenemos que tratar iguales a todos. Entonces, ¿por qué se tiene estereotipado así? ¿Por qué no tenemos que hacer algo para, no sé, para quitar ese estereotipo o mínimo cambiarlo un poco? Porque sí se ve muy mal. De hecho, me tocó ver a mi compañero que me dijo así, ver a una mujer embarazada y o ver a una mujer cargando una cosa y dice, ella peleó por la equidad de género, entonces ¿para qué le voy a ceder el lugar? Que a mí también yo estoy cansada igual como ella. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Miren, para que terminemos en, digamos, 12:15, 12:20, a más tardar, quisiera saber si hay alguna otra pregunta y recogemos otras inquietudes. Bueno, mi pregunta, pues tengo una como pregunta y un comentario. La pregunta es con relación a los datos estadísticos que nos mostró, tomando como base pues estos datos, como cuál sería la vista o una vista general de qué es lo que pasaría si estos datos fueran un poco más igualitarios en cuanto a los puestos, por ejemplo, de toma de decisiones, de investigación, pues que tuvieran un balance entre hombres y mujeres. Y el comentario, pues, bueno, soy alumna del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Psicología y nosotros nos formamos también un poco en la perspectiva de género. Sin embargo, no hay el conocimiento de espacios como los que usted menciona, de los talleres de sensibilización y todo esto. Entonces, el comentario es como, hay forma de nosotros poder contactar, acercarnos para precisamente continuar con esa formación que es fundamental para la práctica. ¿Alguien más? Ahorita que se está viendo, bueno, que se abrió las jornadas, a mí me surge como el estereotipo, o sea, yo casi no he estudiado estos temas, pero nos comentaba la doctora Olivia que cuando empezaron los estudios de género fue prácticamente por un movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que se ha quedado como estereotipo también y ahí depende la resistencia también de por qué no se abren los espacios públicos para estos estudios, ya que se tendería a pensar que es precisamente una cuestión feminista y de ahí parte también, ¿no? Esta resistencia a abrir espacios para los estudios de género. Bueno, es como mi comentario respecto a por qué no se da esta apertura para los estudios de género, porque se cree que nació de las mujeres, ¿no? O sea, como algo muy, muy feminista. ¿Había otra mano ahí atrás o no? ¿Ya no? Ok, muchísimas gracias por sus comentarios y participaciones.
Es un tema complejo, no es sencillo. Nos comenta una compañera aquí atrás que por un lado, ¿cómo hacemos para acabar con los estereotipos de género? ¿No? Y por otro lado, que también hay un cambio de actitud por parte de los hombres ante ciertas cosas, porque el argumento es, si ustedes quieren ser iguales, entonces ahora aguántense, ¿no? Que efectivamente está pasando. Ahora, pero pensemos en qué condiciones somos iguales adentro de un transporte público. Una mujer embarazada no es igual ni a las otras mujeres que no están embarazadas, ni a los hombres, ¿no? Entonces, una mujer embarazada, desde mi punto de vista, debe de seguir teniendo prioridad de tener un asiento, ¿no? Que además está en un proceso muy importante, que es creando a otro ser humano dentro de su cuerpo, ¿no? Y todo lo que esto implica. Ahora, ¿hay condiciones de igualdad entre una mujer y un hombre adentro de un transporte público? Tampoco, porque el transporte público es uno de los espacios privilegiados para el acoso a las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces ceder el asiento a una mujer más que por ser una dama, y entonces se lo merece porque es débil, ¿no? O sea, pensemos de dónde vienen estos comportamientos sociales. ¿Por qué se le cede el asiento a una mujer normalmente, ¿no? Porque es débil, ¿no? Porque necesita, los hombres son más fuertes, tienen más posibilidad de aguantar, de estar parados. Y eso no es verdad, eso es un estereotipo, ¿no? Yo creo que una mujer puede ir parada igual que un hombre en un camión si los hombres no manosearan a las mujeres. O díganme ustedes, y lo pregunto en serio, si nunca en la vida las han manoseado en el transporte público. Pero estoy casi segura de que sí, y a la mayoría, ¿no? O bueno, tal vez sin contacto físico, pero de otras maneras. Entonces, es un tema complejo, porque tenemos que analizar por qué hay ciertos comportamientos, ¿no?, sociales, que además son valorados, ¿no?, porque la caballerosidad es valorada, ¿no? Entonces abrirle la puerta a las damas, cederles el asiento, moverles la silla en el restaurante, etcétera, 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 etcétera. También tienen un significado muy negativo para lo femenino, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, sí, yo quiero igualdad, pero no quiero perder esas cosas lindas de los hombres, ¿no? Pues sí, pero ¿qué significan, no? O sea, no es que el hombre lo haga con ese sentido, no es que el hombre te abra la puerta del coche porque piense que eres débil, no lo hace de esa manera consciente, ¿no? Pero en el fondo, una serie de actos de caballerosidad de los hombres son producto de la concepción de debilidad de las mujeres, ¿no? Y se reproducen a través de esos pequeños actos cotidianos, ¿no? Entonces, las formas de cambiar los estereotipos de género tienen que ir desde muchísimos lugares, ¿no? Desde muchísimos lugares distintos. Yo insisto mucho con el tema de la publicidad porque es muy ostentoso, ¿no?, cómo se reproducen. Hay un anuncio de Sprite que nada más con el nombre se darán cuenta, se llama Las mujeres lloran por todo, ¿no? Y no sé si lo han visto, pero en 45 segundos muestran 11 escenas de mujeres llorando por algo, porque son tontas, porque son sentimentales, porque no saben cómo resolver una cosa, porque no saben aguantar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los mecanismos para transmitir los estereotipos están en todas partes, todos los días, a toda hora. Aquí mismo estamos reproduciendo estereotipos, ¿no? Con respecto a qué pasaría si hubiera mayor igualdad en la distribución, la compañera que viene del Politécnico, que qué gusto que haya
haya gente del Politécnico aquí. A ver, hay una expectativa, nuevamente tiene que ver con el imaginario, ¿no? Y es que cuando las mujeres ocupan puestos de poder, las mujeres van a ser buenas y dóciles y empáticas y solidarias y van a luchar por todas las demás mujeres. Este también es un problema del orden de género que se instala en el significado de lo femenino, ¿no? Porque las mujeres somos débiles, somos sumisas, somos dóciles, somos empáticas, y entonces mujeres y hombres esperan que cuando las mujeres estén en un puesto de poder tengan todas esas características, y eso no ocurre. Cuando las mujeres están en el poder, normalmente utilizan el poder igual que lo utilizan los hombres, porque están incorporadas en las relaciones de poder de ese espacio. ¿Me explico? Cuando uno llega a un espacio de poder, hay unas relaciones de poder particulares que se está o no se está inmerso en esas relaciones de poder. Entonces, ¿qué mujeres van a buscar condiciones de mayor igualdad de género cuando llegan al poder? Las mujeres que crean que hay desigualdad de género. Pero no por ser mujer pensamos o estamos convencidas que hay desigualdad de género. Esa fórmula hay que evitarla, ¿no? Las mujeres que estamos convencidas que hay desigualdad somos las mujeres que nos dedicamos a estudiar estos temas y a comprenderlos, ¿sí? Y acá me paso al siguiente tema. Bueno, decía la compañera del Poli que otras opciones hay para seguir estudiando estos temas. Hay distintas opciones en el DF, ¿no? En el Distrito Federal hay maestrías en estudios de género, en la UAM, Xochimilco, incluso un doctorado están a punto de tener en el Colegio de México, en el PIEM, en la pedagógica, se trata de temas educativos. En la UNAM tenemos especialidades sobre género en trabajo social, en derecho, en economía, y estamos haciendo ahora una maestría en estudios críticos de género, y esperamos muy pronto poder iniciar un proyecto de doctorado. Pero en el PUEG además hay diplomados, hay una serie de actividades, seminarios de investigación. Métanse en la página del PUEG, ahí siempre tenemos todas las actividades en proceso. Así que el PUEG siempre será un espacio para seguir estudiando e investigando sobre el género. Y bueno, la última pregunta de una compañera es sobre el origen feminista de los estudios de género. Y esto es una preocupación. ¿La preocupación cuál es? Que el feminismo se haya convertido casi en una mala palabra, ¿no? O sea, a la gente le preocupa que los estudios de género vengan del feminismo, o a la gente le asusta el feminismo, las feministas, parecemos ogros que queremos comernos a los hombres y despedazarlos. No es así. El feminismo es un movimiento social histórico que empezó, déjenme decirles, hace muchos siglos, cuando las mujeres no podían estudiar ni trabajar, ni ser dueñas de nada, y las tenían completamente subyugadas. Empezaron algunas mujeres desde 1400, para que vean que lejos, ¿no?, a pedir que las mujeres tuvieran el derecho a la educación, ¿no? Entonces, el feminismo es muy importante. El feminismo es un movimiento, una corriente, un movimiento social, una corriente teórica, que ha generado muchos cambios, muchísimos cambios. O sea, gracias a los movimientos feministas, las mujeres hoy estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Si no fuera por los movimientos feministas, las mujeres que lucharon por el sufragio femenino en todo el mundo, las mujeres no podríamos votar ni ser votadas. En fin,
Creo que es importante no tenerle miedo al feminismo, no pensar que el feminismo es un ogro que quiere destruir a los hombres, porque no es así. Y efectivamente la perspectiva de género surge del feminismo teórico, ¿no? Una categoría que permite analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres. La categoría de género es una categoría relacional que siempre va a tener que trabajarse en la lógica de las relaciones sociales que hay entre mujeres y hombres. Entonces, yo le dejo por aquí, les agradezco muchísimo su atención, espero que sigan teniendo unas jornadas muy productivas, interesantes y divertidas. Muchas gracias. Yo, en nombre de todo el comité, que reitero, no es solo una iniciativa personal, es una iniciativa en realidad de chicas y chicos jóvenes que, como ustedes, decidieron que era ya tiempo de empezar a hacer algo por la sociedad. Le agradecemos infinitamente a la doctora Ana Buquet Corleto que se haya dado el espacio para platicar con nosotras y con nosotros. Para mí ya es un hecho que estoy tomándole la palabra. En la siguiente jornada incluiremos esta nueva posibilidad de talleres y que si hay espacio antes, me comprometo por supuesto a generar un espacio, pero como ya le escucharon, se necesita que vengan. Entonces, bueno, eso es muy importante, le doy su reconocimiento. Quiero comentarles dos cosas. La primera es que allá afuera está una compañera que viene de Puebla, es una mujer indígena que representa una asociación que apoya a otras mujeres. Y la verdad fue un trabajo, digamos, muy complicado que pudiera venir. Por lo tanto, el hecho de poder comprar algo de sus artesanías, que además están hermosas, será en beneficio de este trabajo que se está haciendo, porque precisamente, como ya lo decía y lo señalaba ahorita la doctora Ana Buquet, todos y todas tenemos que estar incluidas en este trabajo. Al mismo tiempo, tenemos la venta de libros maravillosos por parte del PUEC y por parte de, ¿cómo se llama la otra? Voces en Tinta. Entonces, pues bueno, hay precio especial para ustedes. Ahora, la doctora Patricia Corres, que es nuestra siguiente ponente, ya está aquí, pero comprendemos que no han tenido descanso, así que queremos preguntarles. Ella va a dialogar sobre algo muy interesante, es un libro que escribió y habla sobre cómo recontar las historias y la importancia que eso tiene, dando ejemplo de la vida de algunas mujeres. Ella se distingue por un pensamiento crítico y en la facultad, precisamente, sus seguidores y seguidoras reconocen este pensamiento profundo. La pregunta es, ¿quieren tomar 15 minutos de descanso, pero prometen regresar? ¿O se quedan? ¿Prometen regresar? 15 minutos, por favor, porque la doctora ya está aquí. Adelante, por favor. Gracias.